Estamos acostumbrados en que las diferentes neonaciones criollas denominen al 12 de octubre como una celebración, por ejemplo, el Día del Idioma o el Día del Descubrimiento de América y muchos otros títulos. Hermanos, queremos aclarar esto. ¿Qué es 12 de octubre para nosotros? Es la llegada de Cristóbal Colón aquí a América. Está bien, llegó aquí. Pero muchos dicen que este es el día del descubrimiento de América. Pero ¿qué es descubrir? Ahora, a la luz de ciertas investigaciones arqueológicas, históricas, ya nos están demostrando que antes de la llegada de Cristóbal Colón y los españoles, aquí nuestro mundo ya estaba contactado de repente con Europa u otros continentes como Oceanía o Australia, porque ya se está demostrando eso. Aquí se han encontrado restos de vikingos, por ejemplo, que habían llegado mucho más antes que Cristóbal Colón, y no solamente a Norteamérica, sino también a Sudamérica, porque se han encontrado sus escrituras allá en Paraguay o Uruguay, por ejemplo. Entonces, pues no puede ser ningún descubrimiento. Nada se descubre. Simplemente que a la luz de los occidentales, como por ejemplo Machu Picchu, nuestro gran monumento que existe acá en los Andes, en el Cusco, en el Perú, según nosotros es un monumento que siempre lo hemos conocido, todos nuestros pueblos hemos seguido yendo desde tiempos ancestrales, pero llega un señor norteamericano que se llama Hiram Bingham y lo descubrió. Ahora todos los libros, todo el mundo dice que Hiram Bingham es el gran descubridor de Machu Picchu. Será descubridor para los occidentales, pero para no nosotros, hermanos. Entonces, América no ha sido descubierto el 12 de octubre de 1992. En 1492. Bueno, desechamos la idea del descubrimiento. Por otro lado, dicen que fue una conquista. Pero conquista también puede ser pacífica. Así como un enamorado conquista a su enamorada, es una cuestión más bien muy bonita, ¿no? Es algo pacífico. Tampoco puede ser una conquista porque no nos han conquistado de esa manera. Entonces, ¿qué es para nosotros esta llegada de los españoles y portugueses a Sudamérica fundamentalmente? Para nosotros es una invasión. Porque nosotros éramos pueblos, culturas, civilizaciones y naciones organizados en estados, bajo el gran Tahuantinsuyo, que era un estado confederado, plurinacional, pluricultural y multilingüe, y con un comportamiento ético y moral que habíamos desechado la muerte para nuestros semejantes,
aunque muchos no lo entiendan así, porque a veces nos interpretan a nosotros como imperios tan semejantes como cualquier imperio conquistador de Europa. Eso corresponde más bien también a la mentalidad de los escritores que siguen utilizando e interpretando nuestra historia a la manera occidental o europea. Pero nosotros decimos, aquí éramos pueblos colectivos y comunitarios, organizados en lo que se llama el Tahuantinsuyo, un estado confederado. Entonces, la llegada pues de los europeos aquí fue una invasión. Nos han invadido nuestros territorios y nos han traído otra cultura y nos han impuesto a la fuerza. Nos han impuesto a la fuerza y han destruido nuestro propio desarrollo. No han destruido, sino lo han detenido, porque mataron a nuestros gobernantes y mataron también a aquellos que nos conducían espiritualmente, a nuestros sacerdotes y a todos ellos, a nuestros quipucamayo, nuestros sabios, a nuestros amautas. Sin embargo, nuestro pueblo ha seguido persistiendo, a pesar de que, por eso también decimos, fue una invasión genocida y etnocida, porque trataron de matar de nuestra cultura y también nos diezmaron por millones a nosotros como personas físicas. Sin embargo, hermanos, no hemos desaparecido, seguimos existiendo y nosotros tenemos que dar en el futuro la raíz principal y fundamental de esta América. La raíz tiene que ser India, hermanos. Les hablo desde un país que se dice Perú, pero aquí en Perú nosotros los indios somos mayoría. Les hablo de repente a hermanos donde ustedes en ese país son minoría. Está bien, ustedes como minoría, nosotros como mayoría, pero ustedes y nosotros somos un mismo pueblo sudamericano, hermanos. La raíz, el fundamento de esta América. Pero nosotros no vamos a ser revanchistas, hermanos. No somos revanchistas ni tampoco somos vengativos. Somos, pues, un pueblo que hemos de rectificar la historia, pero no con venganzas. Nosotros hemos de entender a los criollos y a los que profesan otra religión u otra fe u otras costumbres como hermanos a quienes debemos respetar. Lo que exigimos de ellos es que nos respeten también a nosotros. La igualdad está en la diferencia, no en la hegemonía. La culpa de Occidente es ser hegemonista, porque Occidente, con su religión, quieren ser hegemonistas, con su política quieren ser hegemonistas, con todo quieren ser hegemonistas. De eso no escapa tampoco la izquierda, porque la izquierda también quiere ser hegemonista, quiere imponer una sola doctrina, un solo partido. La realidad, como así nuestros abuelos han observado, la realidad es plural, hermanos. El cosmos, la naturaleza, el universo es plural. Son diferencias unificadas en una armonía. A eso también somos nosotros. Diferentes pueblos, diferentes culturas, pero hermanados bajo respeto mutuo. La diferencia es la unidad de hermanos. Vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida. Trabajo en bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando.